Entre 1936 y 1939, más de 2.000 británicos e irlandeses hicieron algo que hoy resulta difícil de creer. España se sumía en una atroz guerra civil, y estos hombres y mujeres cruzaron clandestinamente el Canal de la Mancha para luchar en uno de los conflictos más encarnizados del siglo XX. Solo muerte y destrucción esperaban a estos voluntarios, que se unieron al ejército republicano intentando impedir que el general Franco tomara el poder en un cruel golpe de Estado. Para los republicanos, estos voluntarios internacionales eran su última esperanza. 60.000 combatientes por la libertad procedentes de todo el mundo viajaron hasta España para luchar contra el fascismo. Una muestra de solidaridad que no se había visto antes ni se volvería a ver. Pocos eran militares, pocos hablaban español y pocos dijeron a sus familias lo que iban a hacer. Pero estos valientes lo vieron como la última gran causa. Una causa por la que merecía la pena morir. Las Brigadas Internacionales. Bajo las paredes de la cantera barcelonesa, donde eran arrojados los adversarios de Franco, se alzan monumentos a las Brigadas Internacionales. Demuestran que a pesar de que la Guerra Civil Española terminó en 1939, las hazañas de los brigadistas que vinieron de diferentes partes del mundo para luchar contra Franco no se han olvidado. Actualmente ya solo viven menos de 30 de los 60.000 brigadistas. 70 años después, 4 voluntarios británicos e irlandeses han regresado a España. Es un retorno emotivo y un momento para la reflexión y el recuerdo. Pero la gratitud hacia ellos y la causa por la que lucharon voluntariamente es mayor que nunca. Junto a ellos hay unos cuantos brigadistas de otras partes del mundo, Cuba, Rusia, Austria, que también llegaron como combatientes de la libertad contra Franco y sus aliados fascistas en los campos de batalla españoles. La España a la que vinieron estos voluntarios hace 70 años era muy diferente de la actual. Era un país azotado por una terrible guerra civil, un país donde luchaban vecinos contra vecinos, hermanos contra hermanos y padres contra hijos. Ahora cuesta imaginar aquella época cuando comunidades enteras fueron arrasadas y pueblos enteros fueron destruidos. Y la sangre corría por las calles literalmente. En el verano de 1936, desde su capitanía de las Islas Canarias, el general Franco dio un golpe para derrocar al recién elegido gobierno republicano. Contando con tropas leales que ya habían servido bajo su mando en el norte de África y generales de otras capitanías españolas, el levantamiento fue rápido y violento. Ayudado por la Fuerza Aérea Fascista Italiana, que transportó a las tropas desde el norte de África, Franco avanzó rápida e implacablemente hacia Madrid. Hitler, que había creado un inmenso arsenal militar en Alemania, vio la Guerra Civil Española como una oportunidad de ensayar para futuros conflictos. Y Franco no tardó en contar con el poder de la maquinaria bélica nazi. En el Reino Unido, la gente se preocupaba cada vez más por la expansión del fascismo en Europa. Cuando empezaron a oír historias sobre las atrocidades cometidas en España, sintieron la necesidad de actuar. Pero había que hacerlo en secreto, ya que Gran Bretaña había adoptado una política estricta de no intervención en el conflicto. Sabíamos de qué se trataba. Sabíamos que solo se podía hacer una cosa. Teníamos que combatir el fascismo.
Sentí que había una oportunidad de combatir al fascismo. Mi primera impresión fue que los españoles no nos necesitaban, que contaban con muchos hombres y mujeres. Lo que necesitaban eran armas. Pero tras varias discusiones, me convencí de que si iban voluntarios a luchar, yo tenía que ir con ellos. Pensábamos que luchábamos contra toda posibilidad, porque los alemanes y los italianos estaban del lado de Franco. Nos enfrentábamos a una gran fuerza, pero la causa merecía la pena. Teníamos que intentar ayudar a la República, al menos eso pensaba. A finales de 1936, un tercio de España estaba en manos de Franco. Cualquier resistencia es aplastada en su avance hacia el norte. Ciudades y pueblos enteros partidarios de la República han sido aniquilados a lo largo de su camino. Pero Madrid ha resistido, en parte gracias a las brigadas internacionales, y permanece en manos republicanas. Ha sido una batalla cruenta. De los 36 voluntarios británicos e irlandeses combatientes en Madrid, solo 6 han salido con vida. Mientras Franco planea su siguiente paso, los hombres son enviados lejos del frente para descansar y para conocer el país que han venido a salvar. Para Jack Edwards, de 22 años, la diferencia con Liverpool es abismal. Parecían estar atrapados en el pasado. En las grandes ciudades como Madrid o Valencia había tranvías y coches. Pero en las zonas rurales, fuera de las ciudades, todo estaba atrasado, muy poco desarrollado. Mucha gente no sabía leer ni escribir. Nadie iba al colegio. Era bastante raro encontrar a alguien que hubiese ido al colegio y que no fuera analfabeto. No podían escribir cartas para contar a sus padres cómo estaban. Eso me impactó muchísimo. Mientras se recuperan en la frontera franco-española, llegan más voluntarios británicos para unirse a las brigadas internacionales. Creo que entonces decidieron dar un carácter más definido a las brigadas internacionales. Antes de eso, no estaba organizada como debía haberlo estado. Pero los recién llegados no tuvieron tiempo de instalarse. Franco avanzaba por la carretera de La Coruña, a unos 50 kilómetros al oeste de Madrid. Era un punto estratégico crucial. Franco quería rodear la capital siguiendo la carretera, que estaba fuertemente defendida. Una noche empezó a correrse la voz de que los fascistas habían roto las líneas. Nos llevaron a la estación de ferrocarriles de Albacete y nos subieron a un tren en el que cruzamos España hasta un lugar llamado Andújar. Pero cuando bajábamos, empezaron a atacarnos desde el aire con ametralladoras. Y nuestra primera baja fue un hombre cuyo nombre todavía recuerdo, Harry Seagal. Lo mataron justo cuando bajaba del tren. Yo lo vi. Estaba saliendo del vagón. Empezaron a disparar y su cuerpo cayó al suelo antes de que tuviera tiempo siquiera de ir al frente. Las brigadas internacionales estaban mal armadas. Se suponía que debían tomar el pueblo de Lopera, pero lo encontraron fuertemente defendido. Y de nuevo, Sam Lesser se vio en el frente. Comenzó el combate y nos integraron en el batallón francés. El número de franceses había aumentado en ese momento.
Nos ordenaron avanzar, pero debido al intenso fuego enemigo, teníamos que mantener las cabezas agachadas. Yo hice lo que pude, pero cerca de mí, John Comfort y Ralph Fox fueron alcanzados. Hubo muchas bajas y yo fui herido. El ataque de la 14ª Brigada Internacional fue desorganizado e inefectivo. 800 personas habían perdido la vida al retirarse el batallón británico, pero Sam Lesser quedó allí gravemente herido, agonizando en el campo de batalla. La batalla del Opera fue un desastre para los republicanos. 500 hombres desertaron y 800 cadáveres yacían bajo los olivos. Sam Lesser estaba desaparecido, pero no era un desertor ni había muerto. Estaba malherido, atrapado en tierra de nadie. En aquel momento no sabía dónde me habían herido. Solo que intentaba ponerme de pie y no podía. Me caí una y otra vez. A mis piernas les pasaba algo. A lo largo del día, las tropas se fueron retirando y yo me quedé allí tirado, sin poder moverme, ni avisar a nadie. Mientras estaba allí tumbado, aprendí a decir camillero en francés y en español. Jamás lo olvidaré. Brancardier, brancardier en francés y camillero en español. Sam había sido alcanzado en la pierna y en la espalda. Sangrando abundantemente y solo, necesitaba ayuda urgente. Cuando sus compañeros se dieron cuenta de que no estaba, uno fue a buscarlo. Al parecer, alguien dijo: no merece la pena. Es un desertor. Y si vais a buscarlo, también seréis desertores. Pero Jock decidió ir a buscarme y me encontró. Me arrastró literalmente porque no podía encontrar una camilla. Me habían alcanzado en la espalda y en la pierna porque había sufrido lo que en la Segunda Guerra Mundial empezaron a llamar fuego amigo. Nuestros camaradas franceses, que estaban en el flanco derecho para cubrir nuestro avance, abrieron fuego cruzado. Al parecer, avanzábamos demasiado rápido y empezaron a dispararnos. El fuego amigo aún no había sido inventado en aquella época, pero supimos lo que pasaba en cuanto lo sufrimos. Mientras la batalla continúa, Sam es llevado hasta un pequeño puesto de socorro atendido por personal sanitario voluntario británico. Penny Fievel, de 27 años, había dejado su trabajo de enfermera en Inglaterra para venir a España. Mientras que el dublinés Paddy Cochran condujo su ambulancia desde Londres hasta el frente. Cuando estalló la Guerra Civil Española, fui caminando hasta Londres. Me dirigí a la sede del Partido Comunista, pero no me aceptaron porque no tenía experiencia militar. En principio no querían admitir a cualquiera. Entonces leí en el News Chronicle que se buscaban conductores de ambulancia para España. Querían enviar ambulancias y mantenerlas operativas en España. Mandaron 6 y yo fui en una de ellas. Mientras los conductores de ambulancia retiraban a los enfermos y heridos, los médicos y enfermeras hacían lo que podían para salvar sus vidas. A medida que llegaban las ambulancias, cogíamos a los pacientes y los agrupábamos. Las laparotomías, los de estómago, las amputaciones, las heridas de cabeza.
y lo único que teníamos para tratarlos eran inyecciones antitetánicas y de morfina. Si no estaban lo bastante graves para ser operados inmediatamente, eran llevados a la segunda línea de evacuación y luego a la tercera. Pero operábamos los casos más urgentes: las laparotomías, las trepanaciones y las amputaciones. Había 3 mesas de operaciones y contábamos con algunos cirujanos españoles. También había enfermeras españolas. No sabían mucho, pero enseguida aprendieron a hacer las cosas, a no tocar nada con las manos, a entregarle el instrumental al cirujano. Utilizábamos morfina y goteros. A veces nos quedábamos sin suministros y la cosa se complicaba. La mayoría estaban demasiado graves para administrarles algo que los calmara, pero hubo muchas pérdidas terribles. Mientras los brigadistas combatían con armas anticuadas, los equipos médicos sufrían la falta de equipamiento. Se enfrentaban a numerosas dificultades. Los edificios que les cedieron para que funcionaran como hospitales eran prácticamente pocilgas. Sin embargo, hay un consenso general respecto a que uno recibía mejor tratamiento médico en el bando republicano durante la guerra que en el mejor hospital universitario de Londres. Había tecnologías muy avanzadas. Se hacían transfusiones de sangre. Se aplicaba un moderno sistema de triaje que consistía en decidir el orden de prioridad para recibir tratamiento, de forma que todos los pacientes salieran beneficiados. Y está ampliamente reconocido el hecho de que las enfermeras británicas, de la Commonwealth o del Imperio Británico, como se llamaba entonces, sobresalían en su trabajo por encima de cualquier cosa que hubieran visto en España. Y había una gran diferencia en la calidad del tratamiento médico del bando republicano respecto del nacionalista, mucho más primitivo. En enero de 1937, la brigada se retiró del Opera. Habían sido derrotados y sufrido muchas bajas. Pero al cabo de un mes, volvieron a la acción. En el sur de España, las tropas de Franco habían tomado Málaga. Mientras la población republicana huía, era bombardeada por la marina y la aviación. Y en la propia ciudad, 4.000 republicanos fueron fusilados. Animados por su triunfo en Málaga, los soldados de Franco renovaron sus esfuerzos para tomar Madrid. Habiendo fracasado anteriormente en su intento de bombardear la ciudad hasta su rendición, Franco decidió tomar la capital cortando sus líneas de suministro. Franco inició una operación para intentar aislar Madrid de Valencia, su principal vía de abastecimiento. Comenzaron a rodear la capital y los brigadistas participaron muy activamente en la que pasó a conocerse como la Batalla del Jarama. En su transcurso, el batallón británico fue prácticamente arrasado. El escenario de la Batalla del Jarama es ahora un lugar tranquilo. No hay rastro de la muerte y la destrucción que ocurrió aquí. Pero en 1937 estos campos se cubrieron de sangre cuando Franco intentó cortar la carretera de Valencia. La carretera de Valencia era la más importante de todas. A través de ella recibía el gobierno republicano refuerzos, munición y evacuaba a la población. Era realmente importante para la capital de la República. La batalla tuvo lugar en febrero de 1937. Cruzaron las colinas y las tomaron. Luego cruzaron el río Jarama y comenzó el combate en el laberinto de olivos. Aquella fue la segunda parte de la batalla. Los nacionalistas enviaron a miles de hombres al Jarama para vencer a los republicanos. Previendo lo que iba a suceder, un gran número de camilleros se desplazaron hasta el frente. Las tropas de Franco no tardaron en imponer su superioridad.
Su artillería pesada y la aptitud de combate de sus cuerpos de élite les permitieron avanzar rápidamente. Pero los republicanos contraatacaron heroicamente a pesar de las grandes bajas, con la Brigada Internacional liderando la acción. En las colinas se sucedían los ataques, y de algún modo los republicanos aguantaron. El 23 de febrero de 1937, la batalla alcanzó su culmen con devastadoras consecuencias para ambos bandos. Solo aquel día, 1.500 hombres perdieron la vida en un ataque y un contraataque. A medida que la batalla del Jarama entraba en un punto muerto, el batallón británico de la Brigada Internacional, formado por 600 hombres, fue aniquilado prácticamente en una tarde. Antes de que la batalla del Jarama llegara a su fin en el verano de 1937, habían muerto 45.000 hombres de los dos bandos en estos campos. Hay que recordar que Franco pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, por lo que el número de bajas le daba igual, nunca le importó. Y en cierto modo, una batalla de desgaste en la que ambos bandos tuvieran un gran número de bajas le venía a la perfección. Eso fue lo que consiguió en el Jarama. La batalla quedó en tablas. En todo caso, podría decirse que fue una victoria republicana que mantuvo la carretera abierta. Pero se obtuvo a cambio de un enorme coste humano. Y a decir verdad, lo mismo sucedió con las demás batallas. En Brunete, en Belchite, la historia se repitió una y otra vez. La batalla del Jarama fue un choque sangriento. Pero mientras se reagrupaban, las brigadas internacionales sabían que si querían derrotar al fascismo, tendrían que morir muchos más voluntarios en los campos de batalla españoles. En las colinas del Jarama, la batalla para aislar Madrid duró toda la primavera de 1937. Pero no solo los soldados del frente estaban ocupados. La enfermera Penny Feibel también estaba en medio de la acción. Hiciera quien hiciera la ofensiva o el ataque, había que estar preparado. Hacíamos todos los preparativos independientemente del bando que fuese a atacar. En caso de que nos atacaran, teníamos que estar bien preparados. Fue horrible. En cada ofensiva había muchas bajas en ambos bandos y solía durar varios días. Luego, poco a poco, se iba tranquilizando la situación y teníamos unos días para reorganizarlo todo, hasta que se producía un contraataque para el que teníamos que estar preparados. A veces iba con la ambulancia a Madrid para reponer suministros. Los republicanos se mantenían firmes en el campo de batalla del Jarama a pesar de las enormes bajas. Para escapar del incesante bombardeo, se refugian en cuevas excavadas en las colinas. El Frente Nacionalista ha avanzado unos pocos kilómetros, pero no consigue ventaja estratégica. Madrid sigue en manos republicanas y tendrán que rodearlo por completo. En el Jarama, los republicanos mal equipados demuestran su valentía en la defensa. Pero ambos bandos han perdido millares de hombres en este sangriento enfrentamiento. Muchas pérdidas. Jamás debería haber ocurrido. Hacían falta hombres con conocimientos de guerra, pero todos eran jóvenes e inexpertos. Se perdieron muchas vidas que jamás deberían haberse perdido. Pero supongo que así es la vida. En Albacete, Sanlesser se recupera de sus heridas y hace labores de oficina
transmitiendo mensajes del frente. Un enlace. Un hombre del departamento de transmisiones llegó al batallón de Albacete con una lista de bajas. Sabíamos que había sido una lucha encarnizada, pero nos quedamos horrorizados cuando vimos las cifras. Se me ha olvidado cuántos fueron, pero recuerdo que hablé con Kerrigan sobre lo que íbamos a hacer y los problemas que teníamos para enviar esa información a Londres. No éramos un ejército como el británico, con líneas y oficinas de comunicación. Y nos enfrentábamos al problema de informar a las familias de aquellos que habían resultado muertos o heridos. Al final pudo pasarse el informe de las bajas. Y personas como Jack Jones, que reclutaba voluntarios, tenían la misión de informar a las esposas y familiares. Fue terrible, sí. Pero yo era el organizador de las fuerzas de apoyo a la República en Liverpool. Y tenía la responsabilidad. En cierto modo me sentía responsable de ello, junto a un tipo llamado Joe Lyons, que también se dedicaba al reclutamiento. Hicimos todo lo posible para contactar con las esposas de los hombres que fueron a España. ¿Tuviste que ir a ver a muchas mujeres jóvenes con hijos? Así es, así es. Aquello era lo más triste. Obviamente, no se habían opuesto a que sus maridos o hijos fueran allí, pero era muy triste transmitir esa información. Intentábamos recaudar dinero de donde podíamos, con el apoyo de las ramas sindicales y ese tipo de cosas. Pero las viudas solo recibían la pensión del Estado. Era una situación bastante horrible, sinceramente. En el Jarama la mayoría del combate se limitaba al fuego de artillería, seguido de ofensivas que a menudo eran asaltos a través de la tierra de nadie. Los fascistas mejor equipados se impusieron. Franco había recibido 700 millones de dólares en recursos y servicios de los industriales ricos, buscando asegurar sus apuestas de futuro en el panorama político europeo. Una de las cosas que hay que recordar y que difiere de la Primera Guerra Mundial es que Franco tenía una gran movilidad en lo que se refiere a sus tropas. Eso se debía a que la Ford le había entregado 12.000 de sus camiones más modernos a crédito y la petrolera Texaco cubrió todas sus necesidades de combustible. Y prácticamente gracias a esta movilidad, Franco siempre fue capaz de movilizar refuerzos de un modo relativamente rápido. Por supuesto, también disfrutaba de superioridad aérea. La superioridad aérea tendría consecuencias devastadoras para los republicanos cuando Franco centró su atención en el norte. Aquí, en torno a Bilbao, estaba la industria de los republicanos. Franco utilizó a la Luftwaffe para destruirla con un efecto catastrófico. Pero la industria no era el único objetivo cuando la temible Legión Cóndor lanzó sus bombas sobre Guernica el día de mercado. Yo estaba de pie, creo que en una terraza, no recuerdo exactamente dónde, cuando alguien habló de Guernica. Y me quedé allí en lo alto, sola, pensando. Me costaba imaginar las cosas tan terribles que tendría que soportar aquella gente. Nos desmoralizó mucho aquello.
el hecho de que hicieran aquel bombardeo. Empezó a llegar gente. Yo sabía que venían muchos niños, porque las esposas me escribían. Esa era toda la información que recibimos al respecto, porque no teníamos periódicos ni nada. Durante el verano, los republicanos intentaron detener el avance de Franco aparentemente inexorable. Mientras el territorio era arrasado, una ofensiva bien planeada en Brunete consiguió sorprender al ejército franquista cuando 50.000 republicanos rompieron las líneas enemigas. Durante 10 días, en una de las batallas más sangrientas de la guerra, los republicanos defendieron la ventaja obtenida. Pero los nacionalistas contaban con la ayuda de los Messerschmitt 109, una nueva y terrible arma. En condiciones de caos total, con ambos bandos bombardeando por error a sus propias tropas, los nacionalistas forzaron la retirada republicana hasta su punto de partida. En agosto de 1937, los republicanos volvieron su atención al frente de Aragón en un intento de distraer a las fuerzas de Franco de su ofensiva en el norte. Lucharon para tomar pequeñas poblaciones, como Belchite. Aquí la batalla fue especialmente atroz. Entre los brigadistas internacionales atrapados en la batalla de Belchite estaba el irlandés Bob Doyle. Yo estaba disparando entre dos árboles y podía ver a los fascistas avanzando. Les disparé y ellos me dispararon a mí. Pero sus balas impactaron en el muro que tenía detrás. Fallaron. Así que me puse de pie. Quería que me mataran. No era por valentía. Es solo que pensaba que aquel sería el fin. El hombre que había a mi lado fue alcanzado. Subí a unas piedras y seguí disparando, pero las balas seguían pasando junto a mí. Aún no me explico cómo no me mataron. Superados en potencia de fuego, había pocas probabilidades de que los republicanos tomaran Belchite. La decisión de usar tanques fue un desastre, ya que se atascaban en las calles estrechas. Aquí, los republicanos fueron masacrados en los callejones, siendo blancos fáciles para el enemigo. Pocos sobrevivieron y quienes lo hicieron estaban rodeados por las tropas de Franco, esperando la muerte ante el pelotón de fusilamiento. Bob era uno de ellos. Un montón de fascistas se acercaron con fusiles. Pensé que era un pelotón de fusilamiento. Nos pusimos en pie y nos colocamos delante para morir primero. Pero Bob tuvo suerte. Al pertenecer al batallón británico, se libró de la ejecución. Franco quería mantener la política de no intervención británica y no llevaba a cabo la ejecución de un prisionero británico a menos que fuera capturado por segunda vez. En lugar de ello, Bob fue conducido a la iglesia de Belchite, donde fue interrogado. En Gran Bretaña, la noticia de las bajas entre los brigadistas llevó a una disminución en el número de voluntarios. Algunos de los que ya se encontraban en España fueron reclamados para buscar apoyo. Fui a casa durante un tiempo y hablé con mucha gente. Fue entonces cuando, estando en el hall de un hotel, alguien se puso en pie y gritó: «España es roja». Yo contesté: «Sí, es roja, roja de sangre. Yo tengo las manos llenas hasta los codos. Sí, es roja». Siempre recordaré aquello. Quienes fueron a España encontraron a los republicanos y a las brigadas internacionales en crisis. En el duro invierno de 1937-38, Franco decidió lanzar otro ataque contra lo que se había convertido en su gran obsesión, Madrid. Al descubrir su estrategia, los republicanos decidieron lanzar un ataque preventivo, con la esperanza de detenerlo.
El objetivo era la desapacible provincia de Teruel. Mientras los republicanos atacaban, la temperatura cayó por debajo del récord mínimo en el siglo XX. Llegamos a las afueras de Teruel y hacía un frío terrible. Las naranjas que llevábamos se habían congelado. Ese frío hacía. Fue la única vez, a lo largo de toda la guerra, en la que una capital de provincia cayó en manos republicanas. Así que fue muy importante. Pero la vieja historia se repitió. El ataque comenzó en diciembre de 1937 y a finales de enero del 38, Franco llenó la zona con tropas que fueron recuperando Teruel poco a poco. Con la reconquista de Teruel y los refugiados republicanos huyendo para salvar la vida, los fascistas emprendieron una gran ofensiva por Aragón y Castellón con dirección a la costa. De hecho, a mediados de abril, el 15 de abril de 1938, los franquistas llegaron al mar en Vinaroz, partiendo la zona republicana en dos. Después de aquello, habría sido muy difícil ganar para los republicanos. Pero mientras los soldados de Franco jugaban con las olas y su líder estaba convencido de la proximidad del final, los republicanos preparaban un último ataque, el más atrevido y sangriento de todos a lo largo de la guerra. El río Ebro se había convertido en la nueva línea de demarcación entre los dos bandos. Los republicanos planeaban cruzar con 80.000 efectivos para impedir a Franco el ataque a Valencia. El 24 y 25 de julio, las tropas republicanas consiguieron cruzar el río y avanzar varios kilómetros hacia el oeste. Pero aquel fue solo el comienzo de la batalla, mientras los fascistas lanzaban todo lo que tenían contra el enemigo entre las colinas que rodean el Ebro, que acabaron convirtiéndose en un cementerio republicano. Cada vez más historiadores piensan que la batalla del Ebro fue un terrible error. Por supuesto, siempre se ha considerado la última y gloriosa ofensiva republicana. La superioridad en armas y hombres del otro bando era enorme. En aquel momento, la República estaba reclutando a muchachos de 15 y 16 años. Pero se enfrentaban a la enorme superioridad de los nacionalistas y a su gran capacidad de movimientos. Yo creo, y otros historiadores militares más especializados que yo, que fue un gran error. Aquella carnicería fue innecesaria. Puede que las colinas que rodean al Ebro fuesen difíciles de atacar, pero eran más difíciles aún de defender. Los republicanos se habían apostado sobre las cumbres, pero Franco estaba decidido a recuperar el terreno perdido. Con casi 1 millón de hombres armados, podía permitirse las posibles bajas de un contraataque. Los republicanos, pensando que eran invencibles en sus alturas, se encontraron atrapados cuando Franco cortó las líneas de suministro. Y rodeados por 500 cañones, llovieron sobre ellos más de 13.000 proyectiles todos los días durante 4 meses. ¿Qué piensa de aquella época? ¿Qué fue lo que los animó a atacar? En aquel momento eran muy fuertes. Al final de la guerra civil, el ejército del Ebro, que era la mejor unidad del bando republicano, estaba a la altura de las unidades fascistas, de los legionarios, de los regulares, de los carlistas. A excepción de las fuerzas aéreas, no contaban con apoyo aéreo. Eran únicamente soldados valientes. Los fascistas atacaban día tras día recuperando las colinas una a una. Los republicanos se defendían lo mejor que podían, pero no era suficiente. A medida que el verano de 1938 daba paso al otoño, las tropas de Franco, gracias a su superioridad aérea y de fuego artillero, expulsaron a los republicanos de las colinas del Ebro. El batallón británico de las Brigadas Internacionales había perdido a 90 hombres.
y los republicanos habían perdido un ejército. Efectivamente, la República había sido derrotada y España estaba en manos de Franco. En septiembre de 1938, la República anunciaba su intención de repatriar a todos los voluntarios extranjeros mientras iniciaba la búsqueda de un posible acuerdo de paz. Pero durante 2 días más, los británicos lucharon en el Ebro, con resultados devastadores. Estamos viendo un trozo de historia. Sí, incluso podemos tocar los nombres de los que murieron aquí. 40 de ellos murieron el último día de la batalla, el 23 de septiembre. Sabían con certeza que aquel iba a ser el último día de batalla y su último día en la Guerra Civil Española, pero no se retiraron. Volvieron al combate y lucharon hasta el último momento. Para 40 de ellos fue su último día de vida. Es triste, muy triste. El 29 de octubre de 1938 se celebró en Barcelona un desfile de despedida para las brigadas internacionales. Los brigadistas desfilaron ante miles de españoles que lloraban y los vitoreaban. Fue un día terrible para nosotros porque no queríamos. Nuestra gente no quería marcharse de España, pero se había tomado la decisión. El gobierno de la República, presidido por Juan Negrín, tuvo ese gesto de retirar a los voluntarios extranjeros con la vana esperanza de que Hitler y Mussolini respondieran, aunque no pensaban que fuera a pasar nada. No fue un desfile de soldados bien equipados y uniformados. Éramos un puñado de andrajosos que habíamos sobrevivido y marchábamos con lágrimas en los ojos. No llorábamos porque nos íbamos, sino porque sabíamos que el pueblo español había sido traicionado y no podíamos seguir ayudándole. El sol se había puesto para la estancia de las brigadas internacionales en España. En el desfile de despedida, el primer ministro republicano terminó su discurso diciendo: «Volved como honorables hijos de España». Y 70 años después, han regresado. Honrados por luchar contra Franco y el fascismo, hace 70 años, el pueblo español tiene la oportunidad de dar las gracias a los hombres y mujeres que ofrecieron sus vidas al servicio de la libertad. Me siento emocionado. Sabía que recibiría una buena bienvenida, pero es absolutamente fantástico el modo en el que nos han tratado después de 70 años. Para mí es un día de recuerdo. Fueron tiempos muy difíciles. Pero ver el progreso que se ha hecho, en uno u otro sentido, me anima a seguir adelante, a pesar de mi edad. De vuelta a casa, sí. Me siento muy bien. ¿Crees que valió la pena? ¿Qué sientes? Sí, me hace sentir que mereció la pena. Luchamos por la democracia y eso es lo más importante. Tras la marcha de las brigadas internacionales, Franco entró en Barcelona el 23 de diciembre de 1938 y comenzaron 37 años de férrea dictadura. Casi 60.000 voluntarios vinieron a España. Casi 10.000 perdieron la vida. De los 2.500 brigadistas británicos, murieron unos 500. Pero todos sabían que esta era la última gran causa. La guerra es algo terrible. Creo que es lo peor que puede pasar. Tanta muerte y sufrimiento innecesarios. Pero también es preciada en un sentido, y es poder llegar a comprender el valor de la vida. Fue una gran experiencia.
Yo tengo creencias muy firmes. Y creo que cuando se tienen esas creencias y las has defendido, lo volverías a hacer. No lo dudaría. Me siento muy orgulloso de haber ido a España. Me siento muy orgulloso de aquello. En cierto modo, nuestra causa se justificó posteriormente y nuestra intervención fue muy pequeña, pero contribuyó a que el país avanzara en la dirección correcta. Y más tarde se manifestó en la guerra contra el fascismo, en la que participó todo el país. Los hombres y mujeres de Gran Bretaña e Irlanda que fueron a España a luchar por la libertad estaban decididos y convencidos de sus actos. Hemos entrevistado a los últimos 9 supervivientes. Les preguntamos si volverían a hacerlo. Y cada uno de ellos dijo, sí.